El 19 de octubre de 2017, un telescopio en Hawái detectó algo que nunca antes se había visto, un objeto que venía de fuera de nuestro sistema solar, cruzando a toda velocidad, sin intención de quedarse. Los astrónomos le dieron un nombre hawaiano, Oumuamua, que significa algo así como mensajero que llega desde lejos, primero. Pero cuanto más lo estudiaban, menos se parecía a cualquier cosa catalogada antes. Y una de sus propiedades, en particular, todavía no tiene una explicación que convenza a todos. El nombre no fue elegido al azar. Como el telescopio que lo encontró está en Hawái, el equipo consultó a especialistas en lengua hawaiana para bautizarlo, y Oumuamua combina ou, llegar primero, alcanzar, con mua, adelante, anterior, repetido para dar la idea de un mensajero que llega desde muy lejos, explorando por delante. El apóstrofe inicial ni siquiera es decorativo, marca un sonido propio del idioma hawaiano. Ese hallazgo no fue producto de la suerte, sino de un programa diseñado exactamente para esto. Pan-STARRS, financiado en parte por la NASA, escanea el cielo cada noche buscando cualquier cosa que se mueva donde no debería. El astrónomo Robert Warwick fue quien notó el objeto por primera vez, y en cuestión de horas otros observatorios del mundo confirmaron que no era un error de cálculo. Antes de esa noche de 2017, todo lo que habíamos visto pasar cerca de la Tierra, asteroides, cometas, meteoritos, había nacido en nuestro propio sistema solar. Oumuamua fue el primer objeto confirmado que venía de otra estrella, viajando por el espacio interestelar durante, probablemente, millones de años. Ni siquiera se pusieron de acuerdo, al principio, en cómo catalogarlo. Primero lo registraron como un cometa, después lo pasaron a la lista de asteroides, y finalmente la Unión Astronómica Internacional tuvo que inventar una categoría completamente nueva, 1/2017 U1, donde la I significa, justamente, interestelar. Nunca antes había hecho falta esa letra. Los astrónomos solo tuvieron unas pocas semanas para observarlo antes de que se alejara demasiado. Y en ese tiempo tan corto, midieron algo que no encajaba con nada conocido, su forma. Por la manera en que cambiaba de brillo cada pocas horas, hasta 10 veces más brillante en un momento que en otro, los científicos calcularon que Oumuamua era extremadamente alargado, varias veces más largo que ancho. Algo así como un habano gigante o una tabla de surf de cientos de metros girando en el vacío. Ningún asteroide ni cometa conocido tiene una forma tan extrema. ¿Vos qué imagen te viene a la cabeza cuando pensás en un objeto de otra estrella, con una forma que ningún telescopio había registrado antes? Los cálculos más aceptados hoy le dan a Oumuamua unos 100 a 400 metros de largo, y apenas una fracción de eso de ancho. Además, giraba de forma caótica, tumbando sobre sí mismo cada 8 horas aproximadamente, algo que sugiere que sufrió un choque violento en algún momento de su viaje, quizás miles de millones de años antes de cruzarse con nosotros. Y la forma no fue lo único raro. Los cometas, cuando se acercan al Sol, sueltan gas y polvo que forman una cola visible. Oumuamua no mostró ninguna cola, ningún rastro de polvo. Por su comportamiento inicial, todo indicaba que era una roca seca, más parecida a un asteroide. Pero después pasó algo que contradijo esa idea. Al alejarse del Sol, Oumuamua aceleró levemente, más de lo que la gravedad del Sol por sí sola podía explicar. Ese tipo de empujón extra es típico de los cometas, que se propulsan solos al liberar gas cuando el calor los calienta. El problema es que Oumuamua nunca mostró ese gas. Un objeto sin cola visible, que igual se comportaba como si estuviera expulsando algo. Y esa contradicción abrió la puerta a todo tipo de teorías, algunas mucho más audaces que otras. La explicación más aceptada hoy es que Oumuamua liberaba hidrógeno, atrapado dentro de hielo formado hace miles de millones de años, en cantidades tan pequeñas que ningún telescopio pudo detectarlo directamente como una cola. Fue propuesta en 2021 por los astrónomos Darrell Seligman y Gregory Laughlin,
y explicaría la aceleración sin necesidad de nada exótico. Esa teoría del hidrógeno tampoco quedó libre de críticas. Otros astrónomos calcularon que, con el tamaño y la temperatura estimados de Oumuamua, el hielo de hidrógeno se habría evaporado por completo mucho antes de llegar a nuestro sistema solar, así que el objeto ni siquiera debería haber sobrevivido el viaje con esa composición. Otro equipo propuso, en cambio, que era un fragmento de un planeta helado de nitrógeno puro, arrancado de otro sistema solar en un choque violento, parecido al hielo que cubre la superficie de Plutón. Esa teoría también explicaría la forma aplanada y la aceleración, sin necesidad de agua ni gas visible. Ninguna de las dos teorías logró convencer a absolutamente todos los especialistas. Y mientras la comunidad científica seguía debatiendo, una voz mucho más polémica entró en la conversación. Avi Loeb, en ese momento director del Departamento de Astronomía de Harvard, publicó en 2018, junto al investigador Shmuel Bialy, un artículo donde plantearon una posibilidad completamente distinta, que la aceleración inexplicada de Oumuamua se debiera a que no era una roca en absoluto, sino una vela solar artificial, una tecnología alienígena diseñada para navegar usando la luz de las estrellas. Loeb no se quedó solo en el artículo académico. En 2021 fundó el Proyecto Galileo, una iniciativa para buscar activamente evidencia de tecnología extraterrestre en nuestro sistema solar, usando Oumuamua como uno de sus casos fundacionales. Para algunos colegas, eso convirtió una hipótesis científica legítima en algo más parecido a una cruzada personal. Apenas se publicó el artículo, medios de todo el mundo titularon con versiones simplificadas de científicos de Harvard creen que un objeto alienígena visitó la Tierra, sin todo el contexto ni las salvedades que el propio estudio incluía. Esa cobertura masiva instaló la idea en la cultura popular mucho más rápido de lo que la ciencia pudo aclararla. La propuesta generó titulares en todo el mundo, y también un rechazo fuerte de buena parte de la comunidad astronómica, que la consideró una interpretación extrema para un fenómeno que, según ellos, todavía tenía explicaciones naturales pendientes de confirmar. Loeb respondió que la ciencia no debería descartar una hipótesis solo porque resulte incómoda. Lo cierto es que ninguna teoría, ni la del hielo de hidrógeno, ni la del fragmento de nitrógeno, ni mucho menos la de la nave alienígena, pudo confirmarse con evidencia directa. Y ahí está el verdadero problema de fondo. Oumuamua ya se fue. Cruzó el sistema solar a más de 190.000 kilómetros por hora, y para cuando los científicos entendieron que estaban frente a algo sin precedentes, ya era demasiado tarde para enviar una sonda a alcanzarlo. Hoy sigue alejándose, camino a otra estrella, y nunca más vamos a poder observarlo de cerca. Ni siquiera existe una sola foto nítida de Oumuamua. Todas las imágenes que circulan en Internet, las que muestran un cigarro rocoso girando en la oscuridad, son recreaciones artísticas basadas en los datos de brillo y trayectoria, no fotografías reales. El objeto estaba demasiado lejos y se movía demasiado rápido para que ningún telescopio lo resolviera como una imagen nítida. Todo lo que sabemos de él son unas pocas semanas de datos de brillo, trayectoria y velocidad, tomadas a las apuradas, sin fotos nítidas y sin ninguna misión que pudiera acercarse. El misterio no quedó sin resolver por falta de interés. Quedó sin resolver porque el objeto que lo generó literalmente desapareció de nuestro alcance para siempre. La NASA y varias agencias espaciales ya diseñaron propuestas de misiones de reacción rápida, sondas que quedarían listas y esperando, para lanzarse en cuestión de semanas apenas se confirme un nuevo visitante interestelar, en vez de tardar años en planificar la misión desde cero como hubiera hecho falta en 2017. Lo que sí cambió para siempre es la manera en que buscamos. Desde 2017, varios observatorios nuevos, incluido el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, se diseñaron específicamente para detectar el próximo visitante interestelar mucho antes de que se aleje, con tiempo suficiente para apuntarle una sonda real. Hay modelos estadísticos, basados en cuántas estrellas expulsan escombros a lo largo de su vida,
que calculan que en cualquier momento podría haber miles de objetos del tamaño de Oumuamua atravesando el sistema solar interior, sin que absolutamente nadie los note. Detectar uno solo, en toda la historia de la astronomía moderna, no fue mala suerte. Fue apenas el comienzo de empezar a mirar en la dirección correcta. Y no tuvimos que esperar mucho. En 2019 se detectó un segundo objeto interestelar, el cometa Borisov, con una cola clara y un comportamiento mucho más parecido al de un cometa normal. Eso, en cierto modo, hizo que Oumuamua pareciera todavía más raro por comparación, no menos. Un descubridor amateur ucraniano, Gennady Borisov, encontró ese segundo objeto con un telescopio casero que él mismo construyó, no con la infraestructura millonaria de un observatorio profesional. Fue un recordatorio de que, en esta nueva categoría de objetos, todavía hay lugar para que cualquiera que mire con atención encuentre algo que nadie más vio antes. Lo que la ciencia todavía no puede responder del todo es la pregunta más simple de todas: ¿cuántos objetos como Oumuamua atravesaron nuestro sistema solar antes, sin que nadie los viera, en toda la historia de la humanidad? Si detectamos uno apenas empezamos a mirar en serio, es probable que